Bendiciones, amados hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios porque una vez más Él nos concede la oportunidad de poder bendecir sus vidas a través de la predicación de su palabra. Y también, amado Dios, aprender todos, ¿verdad? Porque de eso se trata, de que todos seamos enseñados en lo que el Señor nos dice aquí en su Sagrada Escritura. Bendito sea su nombre, esperando en Dios que hayan tenido una semana bendecida y que la paz de Cristo esté siempre en sus corazones, hermano. Sé que las situaciones que se están viviendo son bastante difíciles, pero confiemos en el Señor, porque Él a su tiempo, dice su palabra, segaremos, ¿verdad? Así de que, gracias al Señor. Bendito sea su nombre. Amado amigo, que usted nos está escuchando también, para ustedes este mensaje, si el Señor lo ha llevado a este canal, es porque Él quiere que escuche su palabra. Vamos ahora a abrir la palabra del Señor aquí en el libro de Apocalipsis. Siempre en Apocalipsis, hermanos, estamos llevando estas enseñanzas hasta que el Señor lo permita, ¿verdad? Vamos a abrir la Biblia ahí en el libro de Apocalipsis. Yo ya la tengo aquí abierta y si usted quiere pues acompañarme, hágalo en el pasaje, en el capítulo número 2. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Vamos a buscar el verso número 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria al Señor. Oremos. Padre, en esta hora te doy gracias porque una vez más me permites la bendición, Señor, de poder presentar tu santa y bendita palabra a todos aquellos oyentes, Señor, que están allí, Padre, atentos, que quieren, Señor, aprender más de ti, Padre Celestial. En esta hora, Señor, te pido que tú uses mi vida, Señor, para que tus santos propósitos sean cumplidos y hechos, Señor, en la vida de aquellos que reciban este mensaje, Señor. Te pido tu bendición, Padre mío, y que tu Espíritu Santo, Señor, que es el maestro de los maestros, me guíe, Señor, para que yo pueda presentar esta palabra, Señor, como tú quieres que la presentemos, Padre. Bendice, Señor, este momento. En tus manos ponemos, Señor, este culto, este momento de predicación, Señor, para que tu gloria se manifieste en medio nuestro y que tus ángeles, Padre, nos guarden, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre, amado hermano. Siguiendo siempre con la enseñanza de la palabra del Señor en este libro de Apocalipsis, hoy nos toca hablar del mensaje que el Señor le envió a la iglesia de Esmirna. Como les decía la semana anterior, hermano, estábamos hablando de la iglesia de Efesios. Y yo les decía que estas iglesias siempre tienen un paralelo con algunas de las escrituras que están aquí también en su palabra. Y, por ejemplo, les señalaba yo que por ejemplo, el Señor pidió allá en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Levíticos, en el capítulo 23, que se celebraran fiestas a Él, ¿verdad? Fiestas solemnes se les llamaban esas fiestas. Y Él ahí pues puso la lista le dio a Moisés pues la lista de las fiestas que Él iba a querer que el pueblo realizara para Él.
Y así también podemos observar que esas fueron 7 fiestas las que él pidió. Y lo mismo también en el libro de Mateo, en el capítulo 13. Es también un libro que nos presenta las 7 parábolas del reino. Y esas parábolas, hermano, con esas fiestas solemnes, tienen un paralelo con las 7 iglesias del Señor. Ya que Éfeso, hermano, fue la primera iglesia en el tiempo neotestamentario. Esa fue la primera iglesia. Por eso se le llama, ella tenía paralelo con el tiempo de la Pascua del Señor. Y también con la parábola del sembrador, porque fue la primera iglesia que empezó a hacer ese trabajo, a sembrar la semilla del evangelio, ¿verdad? En aquel tiempo. Y ahora, hermano, pues podemos observar cómo, siguiendo en el tiempo que aquí se nos escribe, ahora viene el mensaje hacia la iglesia de Esmirna. Y estos mensajes, hermanos, fueron recibidos por el apóstol Juan, uno de los apóstoles del Señor, que anduvo con él, y también se le conoce como el apóstol muy amado del Señor. Este apóstol, hermanos, fue encarcelado por la causa misma de predicar el evangelio del Señor. Dice su palabra aquí que por el testimonio de su palabra y el del Señor Jesucristo, este apóstol fue arrestado y exiliado a una isla llamada Patmos. Pero estando en ese lugar, hermano, el Señor le da esta visión de este libro de Apocalipsis. A veces algunas personas aquí, pues estos que se investigan mucho a fondo lo que es este libro, muchos dicen que ese Apocalipsis se dio en el tiempo antiguo, en los tiempos de las tribulaciones que vivieron estas iglesias, pero la verdad, hermano, que la palabra de Dios es para todos nosotros, hermano. Esa palabra la dejó el Señor escrita para los tiempos de hoy en día, ¿verdad? Señalando en las iglesias los tiempos que la iglesia iba a vivir a través de la historia. Aquí se nos presenta esta iglesia, hermano, y ella nos dice aquí el verso 8 que hemos leído, cómo el Señor a esta iglesia, hermano, no la reprende, ¿verdad? No como sucedió con Éfeso, que le hizo esta exhortación que habían olvidado su primer amor. Pero aquí a Esmirna, hermano, esta es una iglesia que el Señor no le da ninguna reprimenda, sino que Él, al contrario, la fortalece, la anima y le da promesas para que la iglesia siga firme en esa fidelidad que ella había mostrado hasta ese momento. Y dice aquí su palabra en el verso 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esa es la presentación que él hace, hermano, a la iglesia esta de Esmirna. Dice aquí que él era el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esta iglesia de Esmirna, hermano, no se sabe quién en realidad la fundó. Pero sí se sabe que esta ciudad, hermano, fue destruida ya por el año 800 antes de Cristo. Y fue una ciudad, hermano, que prácticamente había desaparecido. Pero que ya 300 años antes de Cristo la vino a reconstruir un hombre llamado Lisímaco, si no estoy muy mal en esa expresión, Lisímaco, que era uno de los generales de Alejandro Magno, aquel gran conquistador. Este hombre la volvió a edificar y así como esta ciudad, así como ya él la había edificado, con ese resplandor, con esa belleza que le dieron según la historia, esta iglesia volvió a vivir. Esta ciudad volvió a vivir. Es como lo que aquí, por esa razón el Señor se presenta de esa manera. Esa ciudad, estuvo muerta, pero que ahora estaba viviendo, porque fue reconstruida. Y fíjese la presentación que el Señor hace, ¿verdad? Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el que el que pasó por la muerte, pero luego resucitó al tercer día. Él se le presenta a esta iglesia con ese mensaje para que los hermanos de esta iglesia tomaran esa confianza en él, de esa promesa gloriosa, ¿verdad? Que él les decía que él es el primero y el último, ¿verdad? Es lo que le hablábamos anteriormente. Él es el alfa y la omega. Él es el que se presenta desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el que no tiene fin de vidas, es el eterno, es el que siempre va a estar con nosotros, hermano, desde la eternidad hasta la eternidad. O sea que hasta allá va a estar nuestro Señor
amado con nosotros. Ella recuérdese la promesa del Señor cuando nos dijo también que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que a pesar de que usted mire las situaciones que se ve, recuerde, Jesucristo va a cumplir esa promesa. Él está siempre con nosotros. Entonces se le presenta a esta iglesia de esa manera, diciéndole que Él era el que estaba muerto, pero que vive. Pero más que a la ciudad, hermano, Él le da este saludo a los santos de esta iglesia, para que ellos tomaran fuerza, hermano, cobraran esa fortaleza, porque en esos tiempos, hermano, estos como emperadores romanos habían iniciado una persecución, hermano, porque querían terminar con la iglesia del Señor, aduciendo que eran herejías y que ellos, los cristianos, hermano, de ese tiempo tampoco ellos adoraban a estos gobernadores, ¿verdad? Porque estos se habían puesto como dioses. Ellos se hacían llamar dioses, hermano. Dicen que no morían y todo esto, ¿verdad? Entonces, la iglesia del Señor, pues ellos no compartían esas ideas con ellos. Por esa razón es que estos emperadores decidieron querer acabar con la iglesia del Señor haciendo ese tipo de persecuciones. Y entonces aquí dices, pero fíjese que era una iglesia que a pesar de que había sufrido todo eso, hermano, el Señor la elogia diciéndole, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. O sea que Jesucristo estaba consciente, hermano, del problema de la situación que ellos estaban viviendo a través de esas persecuciones. Por esa razón el Señor les dice aquí, yo conozco tus obras y tu tribulación. Era una iglesia, hermano, muy fiel. Esta iglesia sí era fiel, hermano. Esta iglesia, hermano, no había perdido la fe ni la confianza en el Señor. Ellos estaban dispuestos a dar su vida, hermano, por causa del evangelio. Ellos no estaban dispuestos a salir huyendo, como muchas veces nosotros hacemos, ¿verdad? Que cuando se nos viene alguna leve tribulación, como la dice el apóstol Pablo, nosotros queremos huir de esa situación. Y hermano, ahí es el momento donde nosotros tenemos que tomarnos de la mano del Señor y poner nuestra fe firme en Él. Porque eso fue lo que hicieron aquí estos hermanos de esta iglesia. Ellos decidieron, aún dice su palabra, menospreciaron sus propias vidas. Pero el Señor, mire, la elogia porque Él les dice que Él conocía sus obras y la tribulación y la pobreza que ellos tenían. La iglesia, hermano, de ese tiempo no era una iglesia adinerada. La Biblia dice que el evangelio, ha venido a ser anunciado a los pobres. Fíjese que dice aquí, bienaventurados los pobres, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hermano, la razón que tiene bastante certeza en lo que el Señor habló, porque el pobre, hermano, es el que siempre vive bajo sueños, es el que siempre vive bajo esperanzas, es el que siempre vive esperando algo, ¿verdad? Y se lucha toda la vida y a veces hasta ni se alcanza. En cambio, hermano, la vida del rico, del poderoso, pues ellos tienen siempre, todo el tiempo. Ellos nunca les hace falta nada, ¿verdad? Entonces, por esa razón dijo el Señor en su palabra que era bien difícil que un rico pudiera entrar al reino de los cielos. Porque el rico, hermano, pues tiene todo. Aquí se lo hizo ver al joven rico, un hombre que se le acercó al Señor y le preguntó que qué podía hacer él para entrar al reino de los cielos. Y el Señor le menciona los mandamientos, ¿verdad? Si ya sabes, has aprendido los mandamientos, conoces los mandamientos. Sí, Señor, yo sé eso. No adulterarás, no matarás, no robarás, no levantarás falsos. Y él le dice, sí, Señor, todos los he cumplido. Y el Señor le dice, qué bueno, pero aún te falta una cosa, le dice. Vende todo lo que tiene y dárselo a los pobres. Y cuando él escuchó eso, se entristeció, porque el hombre era rico. Por eso el Señor dice después de esas palabras que es mejor que entre, dice, por el hoyo de una hoja un camello que un rico al reino de los cielos. Habló esto, hermano, porque aquí dice que estos hermanos eran muy pobres. Y por ser pobres, hermano, eran menospreciados en este tiempo. Eran menospreciados, a ellos no les importaba nada. Es más, los pocos bienes que tuvieron estos emperadores se los quitaron. Ellos sí vivieron, hermano, una persecución tan grave, tan aflictiva, hermano, que fueron como los mártires que pusieron sus vidas para que el evangelio, hermano, no se detuviese. Ellos sí tenían esa convicción en su corazón de no claudicar, hermano, no desfallecer. Y por eso el Señor les dice eso. Pero tú les dices, eres rico. Fíjese que ante los ojos de los hombres ellos eran pobres, pero tenían la gracia abundante del Señor.
tenían esa gloria del Señor, porque Él les dice, pero tú eres rico. Ellos eran ricos espiritualmente. Ellos estaban llenos de ese poder de Dios en sus vidas, hermano. Por eso el apóstol Pablo nos señala que nosotros debemos de morir, de hacer morir, dice, al viejo hombre y dejar que el nuevo hombre, dice, se fortalezca dentro de nosotros. Así es como nosotros llegamos a ser ricos en fe, hermano, porque para lo que vivieron ellos se necesitaba de mucha fe, hermano. Ser perseguido, ser echado a los leones, hermano. Dice, y la blasfemia, dice, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Después de que él les elogia y les dice que él estaba con ellos en esa tribulación, y les dice que no son ninguna, ni tan poquito de pobres, sino que eran ricos ante los ojos del Señor. Ve diferencia, ¿verdad? La riqueza del Señor es bien distinta a la riqueza de terrenales. Por esa razón, hermano, también voy a detenerme un poquito más en que Dios nos pide a nosotros que no hagamos tesoros aquí en la tierra, donde dice el orín y la polilla corrompen. Dice que hagamos tesoros allá en los cielos, donde no hay polín, no hay nada, ni nadie se lo va a robar. Estos hermanos tenían esa cuenta bien alta allá en los cielos. Eran ricos, imagínense. Gloria a Dios, ¿verdad? Eran bendecidos de parte del Señor. Ellos eran bienaventurados, hermano, porque tenían esa riqueza en su corazón. Pero le señala algo también, le dice él, que él sabía también de estos, de la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Esto es bien importante porque se estaba dando en ese tiempo, hermano, que muchos se estaban queriendo hacer pasar como cristianos, pero no lo eran. El apóstol Pablo se lo dice ahí en el libro de Hebreos, hermano. En el libro en el libro de Romanos, en su capítulo 2, verso 28, él le dice que no es judío el que es en la carne. No es judío el que se llame judío, pero vamos a leerlo para tener más clara la idea de lo que el apóstol Pablo aquí les decía. Dice el verso 2. Gloria a Dios, versículo 2:28 del libro de los Romanos. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti mismo que con la letra de la ley, perdón. Gloria a Dios. Romanos 2:28. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice. Gloria al Señor. Romanos 2:28, ¿verdad? Gloria a Dios, pero a mí me sale diferente esa cita. Romanos 2. Amén, sí. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión, dice, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual dice, no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, hermano, estos hermanos se hacían pasar como cristianos. Pero aquí les dice el apóstol Pablo que no era judío el que era exteriormente, en la carne. Porque recuerden que los judíos, pues ellos se circuncidaban, ¿verdad? Era una ley que tenían ellos. Pero ya aquí en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, la circuncisión ya es espiritual. Ya es en el corazón. Ya eso no se ve. Solo se puede ver a través de las obras, de los hechos de las personas. Allí se deja ver. Pero estos falsos hermanos ya estaban ahí en la iglesia de Esmirna. Ya estaban encubiertos ahí haciendo blasfemia. O sea, blasfemaban el nombre del Señor. Y por esa razón el Señor les dice que Él no estaba de acuerdo con esas personas, ¿verdad? Porque eran personas que estaban allí contrarias a la verdad del evangelio. Así hoy en día, hermano, pasa eso. Fíjese que desde ese tiempo ya empezaban estas personas falsas a tratar de perturbar el camino del Señor, ¿verdad? Y hoy en día podemos observar también como muchos falsos enseñadores, falsos maestros,
están haciendo también que el pueblo de Dios se extravíe, ¿verdad? Haciéndose pasar como cristianos. Pero como aquí lo decía Pablo, no es cristiano, no es judío el que es exteriormente, sino aquel que es internamente en el corazón. Entonces, el que hoy en día, hermano, está haciendo ese tipo de actividad no proviene de Dios. Ellos no son cristianos, sino que estos son personas que pervierten el camino del Señor. Y para ellos, hermano, hay una condenación, porque la Biblia lo dice claramente, que todos aquellos que han pervertido el pueblo del Señor, que lo han extraviado por otras doctrinas, por otras enseñanzas que no son del Señor, estos dice que tendrán, dice, su juicio. O sea, ellos ya están bajo juicio. O sea, que ellos no van a tener ninguna salvación, hermano, porque han hecho todo lo contrario a lo que el Señor nos pide aquí en su palabra. Por eso es importante nosotros examinarnos, saber en qué estamos, si estamos a la luz de su palabra, ¿verdad? Si estamos enseñando lo correcto. Porque de esa manera, hermano, pues nosotros podemos estar libres de esta condenación. Porque si nosotros estamos haciendo lo que estos estaban haciendo, estos falsos, encubriendo, ahí blasfemando el nombre del Señor. Y la blasfemia es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, hermano. Esa es la blasfemia. Fíjense que aquí se nos narra una historia allá en el libro de Segunda de Reyes, que un rey llamado Senaquerín de Siria, este hombre llegó y él venía arrolando a todos los pueblos de la tierra de ese tiempo. ¿Ve? Y no había rey que se le opusiera. No había Dios porque ellos tenían sus dioses, ¿verdad? Estas ciudades que este rey había conquistado. Pero cuando llega a Judá y a Jerusalén, él les dice lo mismo. No hay Dios que los vaya a librar de mi mano. ¿Qué Dios va a hacer ese Jehová? Les dice. ¿Qué va a detenerme? Si nadie de los dioses que ha tenido las otras naciones me ha detenido. ¿Y quién es Jehová para detenerme? Les dijo. Y mire, esas palabras llegaron al conocimiento del Señor. Porque el rey Ezequías se quejó con él. Y lo que vino a suceder es que vino el Señor. ¿Y sabe qué hizo? Mandó un ángel. Un solo ángel. El ejército era inmenso, hermano. Pero un solo ángel mandó el Señor. Y dice que aquí su palabra mató 180,000 hombres. Un solo ángel, hermano. Entre ellos mismos los hizo que se mataran por haber blasfemado el nombre del Señor. Por eso es que tengamos mucho cuidado cuando hablemos del Señor, cuando prediquemos su palabra, cuando le enseñemos, hermano. Porque cuando nosotros estamos aquí haciendo esto, estamos predicando la eternidad de alguien, tanto para perdición o para salvación. Si alguien cree mentiras, pues se va a perder, lamentablemente. Y hoy, por ejemplo, hoy en día se está viendo cómo las doctrinas extrañas que han entrado a la iglesia, ¿verdad? Que están haciendo que las personas hagan cosas que no están aquí en la palabra del Señor. Pero que Dios les ayude a estos hermanos para que si Él tiene misericordia y ellos se arrepienten, puedan volver a tener esa bendición de tener siempre esa cobertura de parte del Señor. Y dice que estas personas, fíjese cómo lo llama el Señor, que decían ser judíos y que no lo eran, sino que son sinagogas de Satanás. Fíjese cómo llama el Señor a todas estas personas que perturban el camino del Señor. Gracias a Dios por estos hermanos de Esmirna. Ellos no se dejaron pervertir. Ellos no se dejaron influenciar. Ellos no permitieron que estas enseñanzas que ellos estaban poniendo llegaran al corazón de ellos. Ellos se mantuvieron fieles al Señor, fieles a su palabra, fieles a su promesa. Y por esa razón nosotros al igual también tenemos que tener convicción, tenemos que tener fe y tenemos que tener fidelidad a la palabra del Señor. Y no importa, hermano, que a usted le digan que es antiguo. Porque hoy en día cuando se le predica la verdad a las personas, le dicen a uno que es un antiguo, o que uno es un retrasado, o que uno es un legalista, o que uno es, no sé, varios adjetivos que le ponen a uno, hermano, ahora y hoy en día. Pero es lo que está sucediendo, porque siempre, hermano, estas personas falsas son las que llegan a querer enseñar diferente a las personas. Y eso ha existido en todo el tiempo, hermano, todo el tiempo. Entonces, hermano, nosotros debemos de ser sabios y pedirle al Señor la dirección en todo esto para no caer en esta tentación, ¿verdad? De ser persuadidos por esas mentes diabólicas, hermano. Dice su palabra también en el verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, dice, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados para que seáis probados. No temáis, dice, en nada de lo que vas a padecer. Esa es la palabra de fortaleza que el Señor les da. Les dice, no teman. ¿Por qué? Quizás a veces nosotros decimos, bueno, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no defendió a estos hermanos? Si Dios es tan omnipotente, omnisciente, ¿por qué no defendió a esos hermanos? Hermanos, Dios nos ha prometido promesas a nosotros. Nos ha dado promesas.
Y esas promesas, hermano, una de ellas es que nos ha dado la vida eterna. ¿Por qué a Israel sí lo defendía? ¿Por qué a Israel sí mandaba un ángel y mataba a toda esa gente? Porque ahí él estaba defendiendo un territorio, un terreno. Hasta la fecha está ahí Israel, pero ha sido por la mano de Dios. Pero él ahí se mostró de esa manera. Ahora, con la iglesia, él le ha prometido promesas, hermano. Él le ha dicho, el que venciere, dice, el que venciere hasta el fin, este será salvo. Y el Señor nos ha dicho también que tenemos la vida eterna. O sea, nosotros, hermano, quizás vamos a pasar como el Señor pasó, por la muerte. Porque aquí dice, Él estuvo muerto, pero vivió. Quizás vamos a pasar por esta muerte, hermano, la separación del alma y del espíritu, que es la primera muerte. Pero nosotros ya no vamos a padecer la segunda muerte. Y esa segunda muerte es ya la condenación, hermano. Es cuando usted va a ser lanzado al lago de fuego, si no se arrepiente. Entonces, de eso es que ellos, hermano, por esa razón el Señor no se manifestaba en esa manera. Aunque en algunas ocasiones Él lo hacía, por ejemplo en el caso de Pedro, ¿verdad? Que Él lo mandó a liberar a la cárcel con su ángel. Pero de ahí para allá, hermano, todos los siervos del Señor, todos los mártires que han muerto, hermano, ellos han muerto y han ofrecido su vida basados en la creencia de la esperanza gloriosa del Señor, que un día vamos a resucitar de entre los muertos. Un día dice el Señor que todos nosotros, el apóstol Pablo lo dice allí en 1 de Corintios capítulo 15, él nos dice allí en su verso 51, que dice que nosotros los que estemos vivos no vamos a preceder la muerte, sino dice vamos a ser transformados en gloria. Pero los muertos en Cristo, los que hayan muerto creyendo en el Cristo Jesús, esos resucitarán primero, dice. Y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados en cuerpos de gloria. Y seremos arrebatados en las nubes, dice, donde esperaremos a nuestro Señor, a nuestro bendito Salvador. Esa es la bendición que todo el cristiano tiene. Y por eso el Señor le dice, no teman, no le tengan miedo a la muerte, porque un día vivirán eternamente. Y él lo dijo también, el que en mí cree, dice, no morirá jamás. No morirá eternamente, dice. El que en mí cree no morirá eternamente. Nosotros, hermanos, no vamos a morir eternamente. Hay una promesa del Dios viviente, del Dios de la gloria. Y eso le decía aquí a los hermanos de Esmirna. No le tengan miedo, les decía, no teman en lo que van a padecer. Porque, hermano, esas persecuciones fueron terribles, hermano. Esos hermanos sí que sufrían, hacían sus cultos escondidos bajo cuevas subterráneas que habían construido, hermano. Y si los encontraban, eran arrastrados para los circos romanos. Allí eran echados a los leones, hermano. Así morían esos cristianos, creyendo en las promesas del Señor. ¿Y nosotros qué hacemos ahora en día, hermano? Nosotros por una mala mirada a veces ya dejamos el camino del Señor. Nosotros por una leve tribulación que nos llegue ya decimos nosotros, no, ya no quiero ser cristiano. Hermano, entonces usted no era cristiano. Porque el cristiano verdadero, el que ha crucificado su vida en el Señor, ese hermano no le tiene temor a nada. Ese se puede enfrentar al mismo diablo, hermano, que él no le va a huir, porque el que está en él es más poderoso que el que está fuera de él. Y dice el Señor, si Dios es con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros, hermano? Y eso es lo que le dice aquí, no teman. El diablo los va a echar, dice, a algunos de vosotros a la cárcel. Esa es la esperanza. Fíjense que Satanás siempre, ese es su trabajo que él hace. Él trabajó con dos cosas aquí. Él trabajó con la persecución y a la misma vez quiso meter falsedad con estos hermanos falsos. Hoy en día están metiendo el espiritualismo y está metiendo otras doctrinas extrañas el enemigo. Porque él siempre sigue trabajando, hermano. La labor de él es querer destruir a la iglesia, que jamás lo va a hacer. Porque la palabra de Dios, que la iglesia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia es invencible, hermano. Mire, ya pasaron 2000 años. Desde ese tiempo que eran perseguidos por estos emperadores romanos. Persecución que duraron años, hermano. Dice aquí que no temiéramos. He aquí el diablo los va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días, hermano, habla del tiempo. Algunos pues consideran que es el tiempo en aquel tiempo que estaban siendo perseguidos. 10 días de persecución. Pero la gran mayoría de personas que estudian la Escritura, y creo yo que es lo más correcto, es que estos 10 días hablan de las 10 persecuciones que hubieron, las 10 persecuciones que hubieron, hermano. Desde el emperador Nerón hasta un emperador llamado Diocleciano. Blocesiano. Este era el último emperador.
Fíjense que la tribulación, la persecución de ellos fue desde el año 64 después de Cristo, perdón, hasta el año 305 después de Cristo. ¿Cuántos? Casi más de 200 siglos esta iglesia sufriendo persecución, hermano. ¿Para qué? Para que ahora nosotros, mire, gocemos de esta bendición gloriosa. Ahora usted predica libremente. En algunos países hay persecución, aunque sí va a haber persecución más adelante. Y por eso el Señor nos prepara aquí de antemano. No temamos, dice. No le tengamos miedo a la muerte. No le tengamos miedo a las tribulaciones, a las persecuciones. Porque dice que un día, si es que este cuerpo pasa a la otra vida, un día, dice el Señor, nos levantará de la tumba fría. Y dice que seamos, dice, por 10 días, pero le dice él, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la promesa. Ser fiel, hermano. Si somos fieles, vamos a alcanzar esa promesa. La corona de la vida eterna. Ese es lo maravilloso que el Señor nos ha dejado, hermano. Por eso usted no tenga duda, no tenga no claudique entre sus pensamientos, ¿verdad? Pensando que Dios, ¿por qué no le ayuda? ¿Por qué no lo defiende de esto? No, hermano. Dios está en su trono. Jesús ya hizo la obra, Jesucristo. Él ya vino a morir y dejó libre el camino para todos aquellos que crean. Y todos aquellos que creamos, hermano, un día nos va a dar esta corona de vida. Si somos fieles, dice, hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, dice. Y yo te daré la corona de la vida, dice. Y dice, por último, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto es lo que le acababa de decir. Nosotros no vamos a ser dañados en esa segunda muerte. Dice su palabra aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 12 al 15, que él pudo ver, Juan, en la visión que el Señor le dio. Dice a todos los hombres, grandes y pequeños, delante del trono de Dios. Y él pudo observar cómo fue abierto el libro de la vida, dice, y el libro de las obras. Y allí dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Hermano, qué tremendo será ese día. Usted, mi amigo que me escucha, qué triste va a ser para usted. Saber que usted no va a ir a una eternidad gloriosa de esperanza. Una eternidad de paz. Una eternidad donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde ya no habrá nada. Qué triste será que usted vaya a parar al lago de fuego. Eso es tremendo, hermano. Por eso es que nosotros hoy debemos de abrazarnos a los brazos del Señor. Tenemos que ponerle atención a estas palabras que Él aquí nos está diciendo. Porque la palabra del Señor, hermano, es viva y eficaz. La palabra de Dios se cumple, hermano. Van a pasar generaciones y generaciones, y han pasado generaciones, pero su palabra es viva y eficaz. Esta palabra, leerla es como que se la escribieron ayer, porque la palabra tiene vida en sí misma. Entonces nosotros, si no queremos ir condenados, si no queremos ir a esa segunda muerte, tenemos que ser nosotros como cristianos más que vencedores. Y usted que no es cristiano, arrepentirse de sus pecados y venir a los pies de Cristo, para que así pueda tener usted la victoria también que Él nos ha dado a nosotros y vencer y no tener daño de la segunda muerte, que es la muerte eterna para todos aquellos que no creyeron en el Señor. Y si usted tiene oídos espirituales, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Seamos firmes y fieles como lo fue la iglesia de Esmirna. Es la única iglesia, hermano, que sembró lo mejor que pudo para el Señor. Y no le importó, como le digo, sacrificar sus propias vidas con tal de que el reino del Señor siguiera avanzando. Si ellos se hubieran acobardado, quién sabe, hermano, aunque Dios siempre tiene Él maneras de cómo hacer que su obra camine. Gracias a Dios por este mensaje, hermano, que el Señor nos ha dado en esta hora. Confiando en el Señor, pues, que sea de bendición y de instrucción para cada uno de nosotros. Y que nos apercibamos de estas verdades y que podamos vivir en la confianza y en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo donde quiera que tú estés. A Él sea la gloria, hermano, y bendigamos su nombre siempre. Y que no nos importen las situaciones y circunstancias que vivamos. En Él lo tenemos y lo podemos
todo. Dice su palabra que en Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo, dice, que me fortalece. Ahí está la victoria, hermano. Gloria al Señor. Bendecido sea su nombre. Damos gracias al Señor en esta hora. Y esperamos siempre, hermano, que usted esté pendiente de estas enseñanzas. Todos los fines de semana las estamos haciendo. Las producimos en grabaciones y luego las subimos, hermano. Por eso a veces llegan tarde, los días domingos, porque pues se editan y se hacen varias cosas. Y luego pues se suben a la plataforma de YouTube y también a Facebook, ¿verdad? Son las dos plataformas que utilizamos como pan de vida. Así se conoce la página en la cual estamos presentando la palabra de nuestro Señor en estos tiempos finales de la historia. Damos gracias a Dios y vamos a quedar despedidos. Padre, te doy gracias en esta hora porque me diste la oportunidad de presentar tu palabra, Señor. Breve, Padre mío, pero concisa, Señor. Sabiendo y reconociendo la necesidad que tenemos de confiar en tus promesas, Padre. Y al igual que nuestros hermanos en Esmirna, podamos nosotros también caminar, Señor, glorificarte y bendecirte, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. Bendice a los oyentes, a todos mis hermanos que nos escuchan, Señor. Bendícelos grandemente, Padre Santo. Te ruego para ellos bendiciones materiales, Señor, bendiciones espirituales. Y que tu gracia, Señor, tu abundante gracia sea sobre sus vidas y sobre la de nosotros también, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Recuerde, hermano, Jesucristo es el pan de vida. Hasta la próxima y que Dios me lo bendiga. Gloria al Señor.